Bueno, la verdad que no tenía pensado hacer un video eh, de fin de año, pero sí tenía en mi cabeza ya desde hace rato pensado compartir algo bastante íntimo, bastante personal, algo que muy poca gente sabe, o bueno, mis amigos, la gente que me conoce, la mayoría sabe que soy hijo de un suicida. Muy pocos saben los detalles de cómo ocurrió esto y un puñadito muy chiquito de gente que de verdad yo aprecio mucho sabe cómo impactó esto en mi vida y las cosas con las que tuve que luchar internamente y resolver conmigo mismo a partir de este evento, ¿no? Así que bueno, esa era una charla que tenía muchas ganas de hacer. Pero me parece que más allá de que yo no tuviese ganas de hacer una charla de fin de año o un videíto de fin de año, eh, me pareció bastante propicio. Me pareció bastante propicio. No por el hecho de que esté cerrando un año. Para mí estoy en este momento cerrando un periodo que quizás viene de muchos años atrás. Un periodo en el que vengo acarreando muchas cuestiones y resolviendo muchas cuestiones. Fácil desde hace 3 o 4 años atrás, más o menos, como para ponerle un lapso, una duración. Y nada, creo que cerrando justamente este 2022 se viene cerrando mucho de eso, de, de este periodo mío, de este Charlie antiguo, de este Charlie con cuestiones que estuvo trabajando y que costaron por ahí resolver y que costaron aceptar, afianzar, reconocer y terminando abrazando a ciertas cuestiones que por ahí antes no podía ni siquiera mirarlas. Y me parece muy positivo todo eso. Y nada, estaba empezando estaba tratando de ver cómo empezaba este video y mientras me miraba en silencio en la camarita del celular, miraba atrás mío. Y siempre tengo de fondo mis películas. Me gusta mucho el cine. Y nada, me puse a pensar en el cine. Dije, ¿qué es el cine? Es una... es esta necesidad primigenia que tenemos como humanos de compartir historias, de compartir nuestra visión de la vida a través de una alegoría, a través de una fantasía, a través de personajes ficticios muchas veces, ¿no? Y me parece que el cine por eso tiene ese impacto tan lindo y ese atractivo que nos sigue gustando hasta el día de hoy, desde que se inventó, que es el relatar historias. Y detrás de cada historia, detrás de cada relato, obviamente está la visión de quien está relatando la historia. Detrás de una película está el mensaje que me quiere hacer llegar el guionista, el escritor de la película, el director de la película, el mensaje que me quieren hacer llegar los actores. Me parece que esto de ser un storyteller es algo muy importante, es algo que todos tenemos dentro como seres humanos, culturalmente, como seres humanos sociables que somos, tenemos esa necesidad de llevar nuestra visión de las experiencias de vida. Si bien todos somos individuos con experiencias distintas entre sí, sabemos que viviendo desde la conciencia de unidad, todos somos la misma energía. Nuestras experiencias individuales son distintas, pero no somos distintos unos de otros. Entonces cuando compartimos una historia, cuando compartimos una anécdota, cuando compartimos una vivencia, una experiencia de vida, una cosa fuerte, en un punto interno a todo nos llega, por más que la vivencia sea la de otra persona, porque esa vivencia tiene resonancia en cómo nosotros también vemos ciertos aspectos de la vida, cómo nos tomamos la vida, cómo la interpretamos, cómo la asimilamos. Todos tenemos en común un conocimiento de lo que es la felicidad. Para cada uno es una cuestión distinta, pero sabemos en el fondo lo que es la felicidad. Todos tenemos un conocimiento de lo que es el dolor. Para cada uno de nosotros, el dolor se activa por distintos tipos de estímulos, pero sabemos lo que es el dolor. Todos tenemos en el fondo de nosotros el mismo lenguaje, porque compartimos la misma energía, somos lo mismo en realidad. No hay diferencia entre uno y otro. Y por eso es que esto del storyteller, esto de contar historias, esto de las películas, esto de compartir con otros las experiencias personales es tan importante para nosotros como seres humanos.
es tan importante para el que lo recibe, porque puede aplicarlo a sus propias experiencias y puede incluso hasta ver su propia vida o sus propias vivencias desde otro punto de vista, y es importante para el que lo cuenta, porque más allá de que somos personas, como seres humanos, nos encanta hablar de nosotros mismos, el tema principal de cada persona es uno mismo, obviamente. Más allá de que nos encante y nos gusta hablar de nosotros mismos, nos libera. Y el hecho de hablar y de poner las cosas en palabras, de expresarlas, también hace muchas veces que nos escuchemos. Hay muchas cuestiones que tenemos dentro y que si no las expresamos y no nos escuchamos nosotros mismos decirlas, no cobran un significado nuevo para nosotros. Las tenemos adentro y las tenemos como guardaditas, como algo que, bueno, ya sé lo que siento frente a esto. Pero cuando lo pongo en palabras, lo digo y lo comunico a otros y utilizo a otros como espejo de esto que estoy diciendo, cobra un significado, por más que yo ya sepa lo que siento. Por eso es que siempre digo, las palabras son muy importantes. Es muy importante decir lo que uno siente. Es muy importante hacerle saber al otro lo que uno siente, lo que uno quiere, lo que a uno le parece, lo que uno piensa, lo que uno opina, cómo uno vive las cosas. Es importantísimo. Es importantísimo que tu pareja, que tu hijo, que tu mamá sepa que la querés de vez en cuando. Que esa sensación de que ya está establecido, ya se sabe, ya es tácito, que no se quede solo ahí. También ponerlo en palabras. Y vas a ver que cuando lo pones en palabras, haces tanto bien al que lo recibe como a vos mismo. A vos mismo te haces un bien. Por eso me parece muy importante esto de compartir información, compartir historias, compartir experiencias, compartir relatos. Y eso fue lo que me hizo pensar un poco en hablar de cosas que por ahí no suelo hablar. Quizás no sea el momento para compartirlas, quizás sea en algunos momentos este video un poco incómodo, un poco de algo trágico y demás. Pero nada, me parece que es parte de la vida, voy a tratar de hacerlo lo más suave posible, lo menos detallado posible, no perderme en detalles por ahí medio escabrosos, pero en un punto, así como digo, que todos conectamos con cuestiones que son esenciales y comunes para todos nosotros, yo entiendo que todos hemos vivido momentos de crisis, momentos de conflicto, momentos trágicos. Es parte de la vida. Es parte de la vida, los momentos dolorosos, tanto como los momentos felices, como los momentos de extrema alegría. Y a todos hay que abrazarlos, según yo entiendo. A todos hay que... Porque en todos hay un mensaje para conocernos cada vez mejor a nosotros mismos. Si los contratiempos o las crisis no te golpean, no sabes cómo manejarte, no sabes cómo gestionarte a vos mismo frente a las situaciones que la vida necesariamente te va a presentar. Estamos en este mundo, en este plano material, en este plano físico, y somos finitos. Estamos transitando en este plano por un tiempo determinado. Es obvio que en algún momento vamos a tener que irnos de acá, y es obvio que en algún momento vamos a tener que ver partir gente de acá. Y podemos tomárnoslo de dos formas distintas. Podemos agarrarnos la cabeza y negarnos y lastimarnos a nosotros mismos en el proceso de negar de que estamos acá de paso, o podemos tratar de aprender de esas situaciones, poder gestionarlas de la mejor manera y poder también aceptar que también es parte de la vida esto de el estar, el permanecer y el tener que en algún momento despedirse de este lugar. Así que nada, con eso en mente, bueno, también le puse el título a este video. Obviamente, si estaban pensando que ese título es publicidad fraudulenta, sí lo es, no hay ningún Charlie desnudo, por lo menos no físicamente. Por ahí internamente sí, por suerte, no físicamente. Así que nada, es cuestión de compartir cosas que, bueno, que me sentí impulsado a compartirlas, la verdad. Son cosas por ahí un poco difíciles, me resultaron difíciles trabajarlas. Hoy las puedo compartir quizás tranquilamente. En otros momentos ni siquiera podía mirar hacia ese lugar. En otros momentos no podía mirar en algunas cuestiones de cómo yo reaccioné a esta situación en específico sin avergonzarme, sin
sin llorar de vergüenza, sin sentirme realmente mal. La verdad que un trabajo bastante arduo por ahí, mirarse a uno mismo, reconocerse y abrazarse incluso en los momentos en los que ha hecho cosas quizás cuestionables si se ven de afuera, ¿no? Y nada, todo esto me inspiró, a ver, un encuentro hace muy poquito con un amigo, un colega, que bueno, él me dio permiso para que comentara un poco así por encima la situación que vivió este año. Por ahí no quisiera yo dar nombres, aunque él sí me lo permitió, pero no, me parece que no. Eh, Nada, una situación que por ahí fue bastante jodida, bastante difícil. Estas situaciones que a veces nos presenta la vida y que muchas veces damos muchas cosas por asumidas, damos muchas cosas porque siempre van a ser así, ¿no? Como que mañana nos vamos a despertar y vamos a estar todos vivos y coleando y nada, esa cosa que lo damos completamente por sentada, eh, ni siquiera es completamente segura, ni siquiera es completamente una verdad absoluta. No quiero obviamente caer en esto de el positivismo tóxico, de que hay que alegrarse porque uno está vivo, hay que alegrarse porque otro está peor que nosotros. Me parece que eso no es el mensaje, me parece que no es justamente algo con lo que yo vibro mucho. Me parece que muchas veces hace más daño que propiciar una buena ayuda. Pero sí me parece bueno ser consciente de que, che, mañana me voy a levantar y todos mis parientes y toda la gente que se fue a dormir conmigo se va a levantar también. Y está buenísimo poder disfrutar de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, porque esta anécdota, esta vivencia, esta experiencia de vida que me compartió mi amigo y colega, involucra a su familia, involucra a un tumor cerebral, involucra a hijos chiquitos, involucra al Garrahan, involucra a una intervención quirúrgica, todo eso en 2 días. En un día de despertarse y estar todo completamente normal e irse a dormir por la noche y no saber si uno de tus seres más queridos iba a seguir acompañándote a partir del día siguiente. Así, así, así de un día para el otro. ¿Sí? Esas son las cuestiones que por ahí a veces tiene la vida. No digo que todo el mundo haya enfrentado algún tipo de estas situaciones, ni que todo el mundo tenga que enfrentar algún tipo de estas situaciones para valorar otras cosas. Me parece que se puede valorar y se puede tener un poco de conciencia y se puede despertar justamente a esa conciencia sin necesidad de estos sacudones. Pero a veces estos sacudones, cuando estamos demasiado dormidos, cuando estamos demasiado creídos de que tenemos todo asegurado, hacen que podamos un poco despertarnos, ¿no? Despertarnos un poco del todo. Nada, este muchacho me contó todas estas experiencias que por suerte terminaron muy bien, muy bien, así que por ese lado, tranquilidad, nada, cosa que es siempre bueno agradecer. Me llevaron un poco a cómo me sentí yo mientras él me contaba esta vivencia, esta experiencia de vida. Cómo me sentí yo mientras escuchaba esta situación. Cómo me siento yo y cómo me posiciono yo frente a cuestiones eh, trascendentales, ¿no? Es esto y no hay vuelta, no hay otra cosa. Y eso me llevó a recordar todo esto que estuve sanando todos estos años. Por eso digo, este es un año que cierra y que para mí tiene un buen broche de oro, particularmente porque estoy cerrando más que un año, estoy cerrando toda una etapa, todo un periodo de ir laburando, ir trabajando ciertas cosas que por ahí entiendo que son las que dañaron muchos aspectos de mi vida, ¿no? Muchos aspectos internos de mi vida. Y mi forma de relacionarme, mi forma de accionar, y mi forma también de, de- de perseguir mis sueños y de buscar mi propio camino en la vida, ¿no? Eh,
Muchos saben que hace poquito, yo hace cuestión de 2 años, que estoy solamente viviendo de lo que me gusta, viviendo de lo que yo siento que es mi propósito, viviendo del arte, entre otras cosas, ¿no? Que renuncié a mi trabajo convencional, que hice ese quiebre, que hice ese salto por ahí de fe, como le dicen, para abrazar lo que de verdad quiero hacer en la vida. Y fue muy difícil hacerlo. Y todo ese trayecto me acompañó quizás muchas experiencias. Me acompañaron muchas limpiezas que hice internamente. Mucho mirarme a mí mismo. Mucho trabajo eh, de escarbar en lugares donde no tenía ganas de ver, donde no quería reconocerme a mí mismo. Lugares donde yo me había distanciado, donde yo decía, ese no soy yo. Esa persona no soy yo no soy esa persona relacionada con ese tipo de actitudes. Y tuve que aceptarlo, tuve que verlo y tuve que abrazarlo. Y tuve que entender de que no había nada de avergonzante y que no había nada que perdonar. Y que era el Charlie que tenía las herramientas que tenía en ese momento y reaccionó y accionó de la forma que pudo, que mejor pudo en ese momento. Eso me sirvió muchísimo. Y nada, en resumidas cuentas, como les decía, hay un evento muy fuerte que me pasó hace 25 años, cuando yo tenía 22 años. eh, bueno, casi 23, sí, sí. Porque fue creo que 3 semanas antes de mi cumpleaños, el 8 de marzo de 1997. 8 de marzo, el Día de la Mujer de 1997. Ese día se suicidó mi papá. Yo recuerdo que venía de una reunión de unos amigos, había llegado a madrugada, encontré a mi papá en el garage de casa, sentado en el auto, muy triste, llorando, alcoholizado. Me senté con él, charlamos, me contó algunas de sus cuestiones. Yo con 22 años por ahí no tenía la experiencia de saber qué hacer. Mi papá era una persona que él se ocupaba de todo en la casa. Y nosotros teníamos la comodidad de ser solamente los beneficiarios y los espectadores de una vida de familia. Entonces no sabía en ese momento que yo tenía la posibilidad de buscar un profesional para que lo ayudara con su estado depresivo. Solamente me senté a escucharlo. En esa época estábamos construyendo una casa a 3 cuadras de la casa donde estábamos viviendo. Así que cuando terminamos de charlar, se secó las lágrimas, me dijo, anda a descansar que mañana tenemos que seguir construyendo la casa, no pasa nada, no te hagas problema. Nos despedimos, me fui a mi pieza y creo que habrá pasado 1 minuto por reloj o menos. Entré a mi habitación y escuché un disparo. Y a partir de ahí la película. Estas cosas que de verdad parece que solo pasan en las películas. La familia corriendo, desmoronándose, policías, ambulancias, prestar declaraciones, comisaría, morgue, un montón de cosas. Y creo que el momento más, por ahí, más fuerte donde uno termina de caer, a mí particularmente me llegó cuando me quedé dormido en la vereda de la comisaría. Me quedé sentado en el cordón de la vereda y me dormí después de haber prestado declaración. Toda mi familia fue a prestar declaración. Y recuerdo que me sacudieron del hombro, abrí los ojos y me pegó el sol de las 10, de las 11 de la mañana. Y entre el sol y una sombra que vi, pude reconocer a un pariente que se me había acercado llorando y bueno, me levanté y nos abrazamos. Y recuerdo que cuando me levanté, sentí el pantalón endurecido. Era como si tuviera un pantalón de cartón. Claro, estaba yo con el jean con el que habíamos llevado a mi papá al hospital, eh, empapado de sangre que ya estaba seca. Y fue ahí cuando entré en el segundo shock y me di cuenta de que no había sido un sueño, de que eso estaba pasando y de que era realidad, se había ido. Y bueno, esa fue una cuestión por ahí, la cuestión traumática,
la cuestión del sacudón. Pero yo creo que lo más difícil que me tocó a mí enfrentar fue el después. ¿Por qué? Porque con mi viejo yo no tenía una excelente relación. Se dice que por ahí, se suele decir que no hay un preferido de papá y mamá, pero ciertamente sí hay una persona con quien uno se entiende más. Yo me entendía mucho más con mi mamá, vibraba mucho más con la forma de ser de ella, teníamos mejor entendimiento y con mi papá era constantemente chocar. No era que llevábamos una relación conflictiva, ni mucho menos. Era alguien con quien yo por ahí no compartía muchas ideas y con quien yo no congeniaba demasiado. No pasaba mucho tiempo con él tampoco. No había esa ida de vuelta. Éramos muy distintos. Bueno, él como cabeza de familia y sobre todo de épocas de otras generaciones, era demasiado rígido, esto tiene que ser así, estaba demasiado plantado en su visión del mundo material también, de cómo tenía que ser, del esfuerzo, del trabajo, de no divertirse, y yo estaba obviamente embelesado por lo que era el arte y vivir de expresarme y no tener ataduras y no querer tener ese cierto rechazo a la autoridad, ¿no? Y bueno, chocábamos mucho. No nos llevábamos mal, no teníamos un conflicto constante, pero no era por ahí la persona con la que yo más me identificaba. Y de hecho muchas veces me sentí limitado en las cosas que yo quería hacer, que tenían que ver con lo que yo sentía que quería hacer en su presencia, ¿no? Y bueno, y ahí es donde viene el conflicto, quizás el conflicto más grande que estuve resolviendo incluso hasta esta edad, después de 25 años, después de más de 20 años todavía seguí resolviendo esto. La cuestión es que me sentí muy culpable, yo, por no haberlo llorado. Yo nunca lo lloré, jamás lloré a mi papá cuando se fue. Jamás lo lloré tiempo después. O sea, bueno, había que también hacerse cargo de la familia. Yo soy el hijo mayor. Creo que recayó mucha responsabilidad en estar al frente de una familia de tres, de mi hermano menor y de mi mamá. De hecho, recuerdo que mi mamá durante un mes más o menos me llamaba por el nombre de mi papá. Eh, nada, cuestiones que por ahí uno, bueno, se va medio haciendo a medida que van aconteciendo los sucesos. Sucesos por ahí muy pesados también, ¿no? Como yo les decía, mi papá era una persona que se hacía cargo de todo, nosotros éramos unos inválidos a la hora de hacer un trámite, a la hora de ir al banco siquiera. Así que se imaginarán que todo lo que tuvimos que enfrentar después en cuanto a movilizarnos, ya sea desde ir a cobrar el seguro de vida de él y un montón de cuestiones más. Éramos súper amateurs, hemos perdido mucho dinero también por esas circunstancias. Y nada, con toda esa carga, yo creo que en un momento llegué a pensar de que eso era lo que me impedía a mí emocionarme, o eso era lo que me impedía a mí quebrarme o, o- o transitar mi duelo. Pero con el tiempo me di cuenta y me empecé a horrorizar cuando me di cuenta por qué era que no lo lloraba. Empezó a pasar el tiempo y me empecé a dar cuenta de que, claro, no estaba la figura de autoridad, no estaba esa, esa presencia fuerte que vivía quizás criticando cada decisión mía o poniendo siempre un pero a las cuestiones que yo quería para mi vida. Y en un momento determinado, al cabo de unos meses o de un año, me di cuenta de que la muerte de mi viejo a mí me había liberado. Y yo creo que eso fue una de las cosas por las que realmente tuve que hacer un trabajo muy importante. Una de las cosas por las que realmente me sentí mal. Eh, Era por ahí reconocer de que yo me había beneficiado de la muerte de mi papá. Y eso, si yo me apego ahora a mi ego y quiero
victimizarme, puedo mirar en ese lugar y puedo seguramente quebrarme o emocionarme. Me costó mucho por ahí ver esta cuestión desde un lugar que no es del ego, sino desde la conciencia, desde mi ser superior real, y poder identificar de que eso era así, eso era así. Yo en un punto me sentí libre para poder hacer y tomar decisiones, o por lo menos me sentí menos observado, me sentí con una traba menos. Y quizás ese sea uno de, la, de los motivos por los que mucho tiempo me castigué o me censuré a mí mismo, o no quería hablar de este tema. Yo puedo hablar de este tema tranquilamente, sobre lo que pasó, pero quizás con muy poca gente hablé cómo yo me sentía internamente, de, de sentirme mal o culpable o como, no sé, como el villano de una película, al saber de que la muerte de mi papá me había liberado para que yo pudiera elegir el camino de vida que quisiera sin que nadie me estuviera señalando. Me había sacado un peso encima. Y creo que en un punto poder aceptar de que ese era yo, dejar de esconderme a mí mismo de esa situación, de poder mirarla de frente a esa situación y de poder reconocerme que sí, que yo era el que se sentía aliviado, más allá de que pudiera ese hecho enjuiciarse como de que estaba bien o de que estaba mal o de que era horrible. Creo que desde el momento en que le saqué el juicio, en que dije, esto no está ni bien ni mal, esto no es bueno ni malo, el cómo me siento. El cómo me siento es lo que pasa. Y depende de mí si lo voy a aceptar o si lo voy a negar. Y aceptarlo era por ahí tener mucha vergüenza, por ahí llorar de vergüenza, molestarme conmigo mismo, molestarme con él incluso también. Y creo que me llevó mucho tiempo eh, hacer un trabajo para ver la parte que a uno no le gusta ver de sí mismo. Las películas nos muestran siempre a un héroe y por lo general es moralmente correcto. Nunca nos van a mostrar en Star Wars a Luke Skywalker acosando a una chica de su planeta, ¿no? No, nunca nos van a mostrar a, no sé, a Obi-Wan, no sé, haciéndole cosas malas a un niño, no sé. Siempre las películas nos muestran el héroe idealizado, el protagonista idealizado. Nosotros somos por ahí mucho más héroes porque en nuestra propia película, en nuestra propia historia, no somos héroes ideales. Somos héroes con un montón de fallas. Si nos fijamos en nuestra propia historia, si ustedes un trabalenguas esto, si nos fijamos en nuestra propia historia, vamos a encontrar que muchas veces, a simple vista no lo vamos a encontrar. Cuando empecemos a escarbar y a tomarnos en serio todos esos recuerdos que tenemos y mirarlos de verdad, vamos a encontrar que muchas veces hicimos cosas injustas. Muchas veces nos comportamos como antihéroes. Muchas veces les hicimos cosas, o sentimos cosas, o dijimos cosas que lastimaron a otros. Y no teníamos motivo para hacerlo. Sencillamente pasó. Y en esas cosas que no nos perdonamos, es donde está el valor de mirarlo y de aceptarlo. Y de saber de que también fuimos nosotros esos. Porque mientras no aceptemos las cosas que nos avergonzaron de nosotros mismos, mientras no las abracemos, no vamos a poder nunca gestionarlas. Si yo critico algo y lo enjuicio y lo separo de mí, no lo puedo controlar. Si yo sé que yo también he sido esa cosa que me avergüenza, si yo también he tenido actitudes feas, actitudes que hoy entiendo que no son las mejores, actitudes que hoy no son las actitudes con las que vibro, si yo puedo abrazar eso y saber que soy yo y reconocerme a mí como eso, entonces sí puedo gestionar eso, sí lo puedo controlar, sí lo puedo dominar, sí lo puedo usar como herramienta. Pero mientras me lo despersonalice, mientras me lo aleje, mientras no lo reconozca, no lo puedo manejar nunca. Y algo que uno no puede manejar, el día en el que uno tiene demasiada presión, el día en el que uno no puede contenerse, explota de la peor manera.
eso que no puedo manejar. Por eso me parece muy importante mirarnos en esos lugares donde no tenemos muchas ganas de mirarnos. Y saber reconocernos que somos muchos más héroes que los de estas películas, porque somos imperfectos. Y esa imperfección es lo que nos hace mejores. Abrazar esas imperfecciones, seguir queriéndonos, seguir amándonos y seguir confiando en nosotros mismos a pesar de nuestros errores es lo que nos hace mejores héroes que los héroes de cualquier película. Así que, nada, esto que les comparto quizás haya sido un poco choqueante, espero que no, pero es como es la vida. La vida tiene estos altibajos, tiene estas tragedias y estas cosas por las que festejar y celebrar la vida. Y está bien, y hay que ser capaz de poder asimilar ambas energías. Es muy difícil, obvio. Nadie tiene que venir a decirte, obviamente, cómo tenés que llevar una crisis o esto que decimos del positivismo tóxico. Nadie puede venir a decirte cómo reaccionar ante algo. Pero sí, ¿qué puedes sacar después de eso? ¿Cómo podés conocerte mejor a vos mismo? ¿Y cómo podés seguir abrazándote a vos mismo después de esas situaciones? Después de haber vivido ciertas cuestiones. Y no digo que todos tengamos que vivir tragedias para ser un poco más conscientes o más despiertos. Basta solamente con lo que decía al principio, con poder decir lo que sentís. Somos muy buenos por ahí para quejarnos con nuestro entorno. Enseguida, si algo no nos gusta, lo decimos. Pero también deberíamos ser muy buenos para poder decirle a alguien que lo queremos. Sin ningún motivo en especial. Sino porque nos sale, porque de verdad lo sentimos. ¿Qué tal abrazar un poco más esto que si lo siento, lo expreso? ¿Qué tal poder decir, poder sacarlo, poder ponerlo en palabras y ver cómo me siento yo? ¿Y qué hace esa palabra? ¿Qué magia opera esa palabra en la otra persona? Cuando le digo que lo quiero, que lo valoro, que me encanta que esté a su lado, que lo amo. ¿Cuántas veces nos evitamos decir te amo a otras personas? Yo empecé a usar el te amo con mis amigos incluso, porque es amor lo que siento. Y no quiero tener vergüenza de usar una palabra, y no quiero que la vergüenza de usar una palabra me limite a mí para sentirme bien y para hacer sentir bien al otro. Estamos acá de paso, amigues, estamos de paso. Y es la pura verdad, es la única realidad. Estamos de paso. ¿Cómo queremos vivir? ¿Qué queremos dejar ahora que se acaba este año atrás? ¿Y qué queremos abrazar a partir de ahora cuando viene este año nuevo? Para mí es un periodo, es un bloque de muchos años que estoy dejando hoy atrás. También representado en el 2022. Así que nada, eso era por ahí lo que quería compartirles. Espero no haberlos hecho, no haberlos puesto demasiado tensos con la historia, porque al final fue, acompáñenme a ver esta triste historia. Fue todo trágico, pero nada, es la magia de la vida. Es tragedia, es risa también, es todo. Y creo que mientras menos hierro le pongamos y nos la tomemos un poco más liviana, vamos a poder gestionar nuestras emociones y las emociones de nuestro entorno de una mejor manera. Creo que es muy importante empezar a despertar. Yo veo que muchos de mis amigos, muchos de mis colegas me ponen muy contento. Mucha gente se me acerca que está también en este camino de empezar a despertar, empezar a darse cuenta. Dejar de culpar afuera, a las situaciones, al otro, y empezar a mirarse uno mismo. Y empezar a tomarse las cosas desde otra forma. Es la única forma de cambiar el mundo. Cambiándolo acá. Es la única forma. Es la mejor forma. Y encima es contagiosa. Así que nada, de todo corazón, gracias de verdad por escuchar. Gracias de verdad por escuchar hasta acá. Espero que cierren este año de la mejor manera. Que empiecen el próximo con las mejores oportunidades y con las mejores posibilidades. Que empiecen el año que viene muchos más despiertos, muchos más conscientes. Y que nada, que el universo les traiga lo que les tenga que traer. Porque creo que no hay nada más lindo que, más que recibir, ganarse las cosas. Quizás es lindo recibir regalos, pero creo que es más lindo cuando los regalos te los haces vos mismo porque entendiste cómo poder dártelos. Creo que eso es mucho más satisfactorio. Así que venga la satisfacción por ese lado. Los quiero mucho, gracias de verdad por escucharme. Gracias a todos los que me conocen, gracias a los que no me conocen y me están escuchando, los quiero más todavía. Gracias de verdad por dedicarse unos minutos. Así que bueno, a brindar, a festejar, a emborracharse, a pasarla bien.
que también es parte de la vida. Sí, 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 hay que aprovechar todo al máximo. Así que mis mejores deseos, nos vemos el año que viene y ya voy a empezar a subir más charlas de Charlie seguramente. Esto era más que nada un cierre que quería compartir con ustedes. Eh, la historia de ustedes obviamente también es muy importante, no se olviden de eso. Todos tenemos una historia y la historia, a mí en particular, me suena que la historia personal no es para que yo me la lleve al más allá, es para también compartirla y abrirla acá, porque de seguro con alguno resonó y de seguro a alguien le hizo un clic y de seguro a alguien le hizo bien. Así sea una persona, esta historia es para esa persona. Y la historia que vos tenés, así le hagas bien a una sola persona, para mí es importantísima. Tu historia es re importante para todo esto. Besotes enormes, nos amo mucho. Muy, muy buen 2023. Con toda, ¿eh?